Bendiciones, mis queridos hermanos. Hoy vamos a comenzar la primera parte de este capítulo 4 titulado Cuando el grande visitó al pequeño, de este gran libro titulado en su tema general Cómo Él nos ve. Hemos estado tratando temas muy fascinantes con respecto a la visión de Dios hacia el ser humano y es interesante cómo ha sido todo este andamiaje en el amor y en el corazón de nuestro Dios para que podamos comprender de una vez y por todas cuánto Dios nos ama a nosotros. Quisiera invitarte ahí donde estás para que podamos juntos elevar una oración al Señor. Gracias nuestro Dios por este momento en que tenemos la oportunidad de escuchar tu voz. Dirígenos y que tu Espíritu Santo sea quien nos acompañe desde principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir contigo una historia fascinante que le ocurrió a un misionero que fue destacado en el Medio Oriente. Allí se celebra la ruptura del ayuno en Ramadán. En esa ocasión, lo que se tiene por costumbre de la cultura musulmana es el hecho de que ese día se colocan los mejores vestidos, se perfuman, arreglan sus hogares con el fin de poder visitar a las personas más importantes de su familia y de su comunidad. Este misionero siempre había anhelado en su corazón estar destacado en el Medio Oriente en ocasión de que se pudiese celebrar este día tan especial. Le llegó el momento en que este sueño se hizo realidad y cuando llegó ocasión de este día, él juntamente con su familia se prepararon, limpiaron toda la casa, se pusieron las ropas nuevas, se perfumaron y estuvieron todo el día esperando a que alguien les pudiese visitar. Para sorpresa, nadie les tocó a la puerta y esto fue para ellos un gran chasco. Cuando ellos investigan el por qué en esa festividad nadie los había visitado, una persona se encarga de orientarle con respecto a la gran interrogante que él tenía. Ese día es cuando las personas visitan a los más prominentes de su familia. Quiere decir que las familias visitaban a los hermanos mayores, a los padres, a los abuelos, pero él, como ni siquiera sabía el idioma de ellos, era una persona extranjera. Para la cultura musulmana religiosa, él era insignificante. Por eso fue que no recibió ninguna visita. En el versículo clave del tema que voy a compartir, cuya esta es la primera parte como te mencioné, vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Este es un versículo que ha sido grandemente predicado por personas que Dios ha bendecido de manera especial. Y hoy lo que quisiéramos es repasar algunos principios que están dentro de este versículo que lo vamos a tomar como el versículo base para el desarrollo de esta primera parte. Dios con nosotros. Precisamente ese versículo entra directamente en un cruce directo con lo que dice en Mateo 1:23 y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros o con nosotros Dios. Mire, en las religiones de Medio Oriente es la costumbre de que el siervo, el ser más pequeño dentro de la religión es quien se debe elevar para buscar entonces al Dios, a lo más grande que ellos entonces adoran. Sin embargo, en cambio, la religión cristiana vemos un trasfondo totalmente opuesto, a un trasfondo totalmente diferente, porque aquí es donde el Dios grande se encarga de visitar al más pequeño y en el más pequeño estamos
tú y yo. Y para hacerlo, entonces se lleva a cabo el gran plan de redención, donde el primer paso estaba dispuesto en que ocurriese la encarnación. La Biblia da muchas y muchas evidencias en torno a este gran misterio, pero sin embargo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que este versículo nos está dando una evidencia clara de que Dios se hizo hombre para poder entonces manifestarse dentro de la raza humana que desesperadamente necesitaba que alguien pudiese rescatarla de su manera de vivir. También tenemos lo que está registrado en Juan 1:14, donde el verbo se hace carne y ese verbo habitó. O sea, ese verbo tuvo el placer en su corazón de estar personalmente dentro de la raza humana para darle su gracia lleno de verdad, dar su testimonio para que el ser humano pudiese entonces ver a través de su ministerio, ver reflejada la gloria del Padre Celestial. Todo esto ha sido en el más profundo deseo del corazón de Dios de que Él pudiese ser igual al ser que Él amó y que continúa amando. Este versículo clave de Filipenses 2, versículos 6 y 7, lo que encierran es el deseo profundo de Dios de convertirse en igual a ese ser que tanto Él ama. Qué bueno que Dios nos ama y en esta hora lo más que debemos hacer es permitir que nuestras mentes se puedan trasladar directamente a la grandeza del pensamiento del amor de Dios por nosotros y que a través del Espíritu Santo nuestros corazones estén enternecidos para que así podamos nosotros profundizar cuán grande amor Dios tiene por la raza humana. Miren, este misterio de la encarnación es algo que va a perdurar por los siglos de los siglos. Mientras estemos en esta tierra, nunca tendremos la mentalidad para poder entender todo lo que sucedió. Sin embargo, se nos da la esperanza de que algún día Cristo vendrá, seremos trasladados al cielo y eso va a conllevar una transformación que entonces ampliará nuestras mentes para ir poco a poco conociendo la verdad de todo lo que sucedió en este plan de la encarnación y que de la propia boca del Hijo de Dios, el que se encarnó, vamos a recibir las más grandes instrucciones. Esta encarnación lo que hizo fue que la relación que estaba rota, el puente que ahora estaba dividido, ahora queda unido y ese vínculo que se había roto ahora vuelve y se une y es importante este hecho porque es lo que hace es dar la grandeza al momento en que entonces la escritura se cumple en ocasión cuando el propio Hijo de Dios mora entre medio de la raza humana. Mire, exceptuando a la raza animal, nosotros podemos realmente agrupar todo lo que es contacto en un mundo en estas categorías, en el mundo en que tú y yo estamos. Primero vamos a hablar de la deidad, vamos a ir bajando poco a poco y es aquí donde la deidad que está compuesta por Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debemos describir que son seres morales y que nunca pecarán. Por otro lado, hay una segunda categoría que son los espíritus, que aquí están tanto los ángeles como los demonios, que al igual a Dios son seres morales y a diferencia de Dios, ellos sí pueden pecar y si pecan entonces nunca serán redimidos como es el caso de los demonios. La tercera categoría es donde tú y yo entramos como seres humanos, donde al igual que Dios y los ángeles también somos seres morales, como los ángeles también pueden pecar, sin embargo, a diferencia de los ángeles, ellos
nosotros sí podemos ser redimidos. La raza humana sí puede ser redimida por la sangre de Cristo y eso entonces nos coloca en un terreno ventajoso cuando nos comparamos con los ángeles. Mira, esto es bien importante que lo podamos entender porque esto tiene grandes implicaciones. El hecho de que el mismo Cristo viniese a despojarse, a quitarse su vestido divino para colocarse encima entonces el vestido humano, y esto te lo estoy dando para que lo podamos entender de una forma sencilla. Esto lo que se traduce es que el propio Hijo de Dios bajó, escucha bien, Él bajó al nivel más bajo de las categorías de los seres morales y se colocó en el terreno de la posibilidad de que Él podía pecar. Tú te preguntas qué hubiese pasado si Jesús llega a pecar. Todo el universo hubiese quedado desprovisto de una redención porque propiamente el Hijo de Dios había fallado en ese aspecto redentivo. Ahora, al Jesucristo despojarse de su divinidad y convertirse en hombre, entró en el terreno donde Satanás realmente quería que él estuviese para así entonces hacerle caer, pero le damos gracias a Dios porque Él venció en la cruz del Calvario y hoy está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Mira, Él pudo haberse quedado en la categoría de los ángeles y obviamente Él, aunque esto lo degradaría, como quiera, Él quiso bajar y humillarse a sí mismo y aún con todo y eso, Él quiso convertirse en una criatura indefensa y escogió para ser dentro de la categoría, ser parte de los clasificados como la categoría más baja moralmente hablando y ahí es donde estamos nosotros representados como la raza humana. Hoy yo creo que es el momento en que más debemos elevar nuestra oración a Dios para que Él nos ayude, para que Él nos sostenga, para que Él nos dirija, para que nos llene de su presencia, porque realmente estos versículos que estamos compartiendo contigo nos llenan a nosotros de esperanza. Y si hay alguien en este momento que se siente que no es amado, más que nunca debes sentirte amado y amada por un Dios que quiso darlo todo y lo sigue entregando todo para poder salvarte. Hay un Dios de amor que quiso dejar a un lado todo lo que tenía para poder hacer realidad su sueño de poder entonces llevarnos la redención directamente viable para que fuese una realidad para cada uno. Este otro punto entonces también nos pone en ventaja frente a los ángeles y es que Dios no ha experimentado nunca cómo se siente un ángel, pero sí Él sabe la manera en que el ser humano ha sentido y sufrido durante toda su vida y cómo es el latir del corazón del hombre, cómo son las preocupaciones, cómo son las tristezas, cómo son nuestras necesidades. Y esto nos coloca a nosotros en un terreno ventajoso porque tenemos a un Dios que se hizo hombre para... Hay algo que no podemos pasar por alto, es que Jesús estaba gozando por la eternidad de los privilegios de vivir en una atmósfera celestial, de poder gozar de la adoración continua y que igualmente él tenía acceso a todas las inagotables bendiciones que traía el estar en un lugar donde allí no había ningún vestigio de pecado. Pero por amor, Jesús quiso entonces entregarse por la raza humana, escogió ser un ser humano para poder entonces entrar en comprender el día a día del ser humano. Él quiso comprender cómo el ser humano se preocupa, cómo el ser humano sufre, cómo el ser humano tiene necesidades que necesitan ser cubiertas
Y esto es algo que necesitamos entender. No solamente la encarnación vino con el fin de completar el plan de salvación y que esa fuera la primera etapa. También Jesús vino para poder entrar en nuestra propia experiencia humana y así poder simpatizar con nosotros en cuanto a lo que respecta a nuestra vida, porque Él quiere suplir cada necesidad nuestra. La Biblia nos da claras evidencias de cómo Jesús reaccionó mientras estuvo entre medio de la raza humana viviendo, donde nos dice que lloró, donde tuvo hambre y sed como el ser humano las tiene. Jesús también comió y bebió, Él se entristeció, Él se compadeció, Él se turbó, Él se conmovió. ¿Y sabes qué? Todo esto está directamente en una cita corta en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice: los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Este versículo me quiere decir que no hay nada en la experiencia del ser humano que Jesús no haya podido participar. ¿Y sabes por qué lo hizo? Escucha bien, porque te ama. Jesús te ama. Y es por esa razón que el título de esta primera parte fabulosa del libro Como Él nos ve se titula Cuando el grande visitó al pequeño. El Dios grande decidió visitarte a ti, a mí, los pequeños, para que pudiésemos nosotros recibir la plenitud del plan que Él tenía diseñado desde la eternidad. El pecado realmente había degenerado una desigualdad entre Dios. Por ejemplo, Dios era rico mientras nosotros entonces somos pobres. Dios era fuerte cuando nosotros entonces somos los más débiles. Y Dios es el rey mientras nosotros entonces nos conformamos como simples plebeyos, como gente cualquiera dentro del pueblo. Ahora, ¿qué podría hacer el creador para poder recuperar el amor de sus criaturas? Es aquí donde este versículo de Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 llega a lograr posicionarse en el lugar correcto para contestar esa pregunta de una forma teológica. Es por eso que por amor a nosotros, Él entonces se hace hombre y Él aquí cubriendo toda la grandeza de lo que era su divinidad, se puso entonces el peor manto, el manto de trapo de inmundicia, el manto de andrajoso, se vistió como un vagabundo, por así decir, para poder entonces ubicarse en el estrato directo del lugar más bajo que la raza humana haya podido concebir comparado con todo el universo. ¿Ves cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Dios ama a la raza humana? Es por eso que hoy más que nunca debemos darle la oportunidad para que el Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros y esa obra que ha comenzado en ti y en mí la vaya desarrollando para gloria y honra de su nombre. Mira, Dios ni siquiera decidió convertirse en un ángel, que sí ya de por sí era algo degradante, sino que quiso irse precisamente a lo más ruin, a lo más bajo, pero el Cristo haber tomado esta decisión de convertirse entonces en un ser humano, lo que hizo fue que de lo más bajo que nosotros estamos como raza humana, nos colocó entonces en la cima del universo, porque ahora Dios se identifica directamente con nosotros y la naturaleza humana aún Cristo la tiene muy definida precisamente en la Canaán celestial, en los atrios santos, donde ahora mismo Él está fungiendo como nuestro sumo sacerdote. Y yo le doy gloria y honra a su nombre, porque Él
ha mantenido esa naturaleza intacta porque Él necesita presentarse ante el Padre como alguien que representa a la raza humana, pero que también puede hablar al Padre porque también es alguien que lleva la naturaleza divina, la cual nunca perderá. Qué gran amor el de nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. Mira, ese descenso de Cristo a esta tierra, entonces nos da la posibilidad real de que nosotros podamos ser elevados al cielo en una ocasión cuando Cristo venga en gloria. Oye, ya esto está pronto a suceder. Por nada del mundo dejes que esta salvación tan grande se pueda escapar dentro de la gran oportunidad que Dios te ha dado para que puedas estar en esas moradas que Él ha preparado para cada uno de aquellos que confiamos en sus promesas. Esta encarnación nos dice a nosotros que ese Dios que quiso despojarse a sí mismo y se humilló a lo sumo, quiere estar en medio nuestro y no, su plan nunca ha sido separarse de la raza humana. Es por eso que es importante que podamos comprender una vez más que aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo esa aseveración porque dentro de su plan, en la mente eterna, en el plan de Dios, estaba el que nunca el ser humano quedara solo, sino que siempre estuviera acompañado de la presencia del Señor. No estás solo, no estás sola, no importa por qué situación puedas estar pasando, no importa cuán alejado o alejada hayas podido estar de la presencia de Dios o que estás en estos momentos, yo te quiero decir en esta hora que Dios quiere estar a tu lado y Él quiere cumplir esa promesa, pero esa promesa va a ser solamente aplicada sobre todos aquellos que permitan que la presencia del Señor les acompañe. Es que no pierdas esta linda oportunidad que Dios nos está brindando a cada uno. Concluyo entonces con este versículo que está en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Este comienzo de este versículo nos da a nosotros una evidencia de cuánto Dios te ama y que quiere que realmente todos nosotros podamos ir directamente a la presencia de Dios buscando su rostro. Quiera Dios que en esta hora puedas permitir que el Espíritu Santo te toque, que te restaure y que juntos hagamos nuevamente el compromiso de encontrarnos en el reino de los cielos. Te invito para que juntos podamos concluir este tema con la palabra de oración esperada. Querido Señor, gracias por tu manifestación por medio de este mensaje tan y tan oportuno de que, Señor, dentro de tu plan, como Dios grande, visitar al más pequeño, a nosotros, la raza humana, todavía este plan sigue vigente porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No fue algo que sencillamente ocurrió y que ya dejó de ser. Esto sigue estando vigente. Tú nos sigues amando con amor eterno. Es por lo tanto que esto hace el hecho de que hayas decidido permanecer en nuestro medio. Gracias por hacer esto posible y ayúdanos a seguir adelante porque pronto tú vas a venir y necesitamos estar contigo y cumplir tu deseo y nuestro deseo de que nunca nos separemos y que podamos estar morando en la eternidad en la Canaán celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te pueda bendecir ahora y siempre.